Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Sí, hermano, gracias te damos, Padre Santo. Gracias, papito lindo, porque en cualquier circunstancia, Señor, te llamamos a ti, clamamos a ti, Señor, y tú siempre nos das la victoria, Señor, aún en los momentos más difíciles, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque así pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, es una promesa que tú nos das, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad, Señor, tú eres bueno con nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y gracias por la victoria que nos has dado en esa cruz del Calvario, Señor, donde nosotros hemos podido ser salvos gracias a tu sacrificio y gracias a tu infinito amor y bondad. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos ministres en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Y venimos leyendo el libro de Daniel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 3. Estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y todos los otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció
y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. El horno ardiente. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego, el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Bueno, este es el final del capítulo 3 del libro de Daniel, donde se habla de una estatua de oro que el rey Nabucodonosor hizo. Mire que esa estatua era una estatua grandísima, y lo que trató de hacer el rey de Babilonia es que, como Dios le había permitido ser un rey que verdaderamente se tomó muchas naciones y era como la potencia mundial, entonces él empezó, en medio de su arrogancia, a tener la ambición de que lo adoraran a él. Entonces hizo una estatua de oro grandísima y envió mensajeros a los funcionarios y los gobernantes y los asesores, tesoreros, jueces y magistrados y todos los funcionarios de la provincia para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado él. Recordemos que en el capítulo anterior él tuvo un sueño, y en ese sueño había una estatua grande donde en el sueño se lo reveló Daniel, que la cabeza de esa estatua, que era de oro, era él mismo, y así fue enumerando el resto de la estatua. De pronto, a raíz de ese sueño, de pronto él se le metió en la cabeza hacer esto.
y lo que hizo fue hacer esta estatua de oro completamente, y le dijo a los voceros que proclamaran a toda la gente, de todas las razas y las lenguas, que escucharan el mandato del rey, que cuando oyeran tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, se inclinasen ante el rostro a tierra, y rindieran culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Entonces, este fue un mandato, fue una ley. Mire que si vemos en el libro de Daniel, vamos a ver varios episodios donde ellos son atacados más por legislaciones, por mandatos, por órdenes, por leyes que emiten el rey para muchas veces perjudicar al mismo pueblo de Israel. Entonces, dice que cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente se inclinó ante la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero sin embargo, algunos de los que se presentaron denunciaron que algunos judíos, que habían 3 hombres, que no quisieron adorar la estatua. Recordemos que estos jóvenes eran los amigos de Daniel, ahí no estaba Daniel con ellos, de pronto Daniel estaba al lado del rey o qué sé yo, pero estaban los 3 y todo el mundo se puso rostro en tierra menos ellos. Pero entonces ellos tenían algo bien claro. Recordemos que desde el primer capítulo del libro de Daniel, lo primero que ellos quisieron fue coger a estos jóvenes, agarrar a estos jóvenes y cambiarles su cultura, cambiarles su mente, cambiarles sus tradiciones y todas las cosas cuando ellos decidieron no contaminarse. Pero hay algo que nunca pudieron cambiar en ellos, y fue el deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Y eso lo tenían muy claro ellos. Mire que los judíos tienen eso muy arraigado y ellos son muy radicales en sus asuntos. Cuando ellos creen en el Señor y ellos son creyentes y se hacen matar por eso, porque son personas que realmente sienten lo que están viviendo, lo que están creyendo. Y ellos, a pesar de todo, ellos no dejaron que su creencia, su fe en Dios se cambiara. Recuerde que en los mandamientos está de que uno al único Dios que adoraremos es al Señor. El primer mandamiento de todo, de la ley de Dios, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: no te inclinarás ante ninguna estatua ni a ninguna otra cosa que haya. Y ellos obedecieron la ley del Señor. Entonces fueron, me imagino que unos envidiosos que querían los puestos de ellos, porque acuérdese que en el segundo capítulo vemos que a ellos les pusieron en unos puestos de importancia, y me imagino que la gente envidiosa, apenas vio eso, dijeron: esta es la oportunidad de que saquen a estas personas que son íntegras y nos den el puesto a nosotros. Entonces ellos fueron ante el rey, y el rey se puso muy molesto cuando se dio cuenta de que estos hombres no quisieron adorar la estatua que el rey había levantado. Entonces Nabucodonosor se enojó y ordenó que los trajeran, y entonces les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que hemos hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Entonces ellos contestaron: mire, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, al Dios que nosotros servimos es capaz de salvarnos. O sea, el Señor nos puede salvar. ¿Sabe por qué estaban ellos tan convencidos? Porque mire que 140 años más o menos antes, Isaías había escrito algo que ellos
conocían y que ellos creían porque estaban los libros de la ley de Moisés y también tenían los escritos de los profetas. Y en el capítulo 43 del libro de Isaías, mire lo que dice en el versículo 1, dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Mire que esta es una promesa que el Señor había dado a ellos 140 años, y ellos con su fe no dejaron de que esto que les estaba pasando en ese momento hubieran sucumbido a esta situación donde el rey los amenaza a llevarlos al horno de fuego. Entonces ellos contestan: mire, el Dios al cual nosotros servimos, Él puede rescatarnos del poder de su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses, ni nos rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, dicen ellos con absoluta fe: así el Señor no nos libre, así nos muramos quemados, no vamos a rendir. Pero somos radicales, somos personas que no nos torcemos. Mire qué enseñanza tan grande nos da este capítulo de este libro de Daniel, donde estos hombres fueron capaces de incluso ser quemados, ser llevados al horno de fuego y morir por estar firmes en el Señor, en creer en sus promesas, en creer en lo que el Señor les había dicho desde muchos años antes. Y esto es algo de mucho valor que nosotros debemos de aprender. ¿Cuántas veces nosotros no caemos en la tentación de pronto dejarnos amoldar por lo que la gente dice, por lo que el mundo dice, y nos da vergüenza muchas veces de decir: no, yo no hago eso, porque es que simplemente a Dios no le agrada eso, sino que muchas veces nos dejamos amoldear y somos muy endebles, somos muy flojos, somos muy débiles, y no somos capaces de poner un alto, un stop en el momento en que nosotros tenemos que hacerlo. Mire que esto nos enseña que estos hombres supieron pararse firme y estuvieron a punto de morir por causa del Señor, por obedecer a Dios. Y mire que el Señor se agrada y lo que pasó. Y entonces el Nabucodonosor mandó a prender el fuego 7 veces más que de lo normal. Y cuando lo fueron a echar a ellos, las personas que lo fueron a echar al horno de fuego, se quemaron ahí en la puerta del horno. Qué terrible es esto. Imagínense cómo estaría de caliente eso. Pero lo más interesante es que cuando ellos ya estaban allá adentro, vieron que había otra persona más. Y dice Nabucodonosor: bueno, ¿no eran 3 hombres los que arrojamos dentro del horno? Y dice: miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios o al hijo de los dioses, como dicen otras versiones. Ahí muchos afirman de que ahí estaba Jesucristo cumpliendo su promesa de Isaías 43, y donde decía que yo estaré contigo. Dice: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, yo estaré contigo. Cuando camines por el fuego, yo estaré contigo, y no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Así que este es un llamado para nosotros hoy, a que estemos firmes, a que si de pronto en la empresa donde nosotros trabajamos tenemos que hacer algo deshonesto, o tenemos que amoldarnos, o tenemos que rendirle pleitesía a una persona porque simplemente es el dueño o porque es un jefe, pues entonces no lo hacemos, porque es que nosotros al único que le rendimos adoración y al único que nos doblegamos es ante el Señor, porque Dios está con nosotros. A nosotros
nosotros también tenemos esa promesa, porque el Señor cuando estaba ascendiendo a los cielos dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, el Señor está con nosotros, y cuando nosotros nos paramos firmes, el Señor nos va a librar de cualquier horno, de cualquier situación. Y si nos echan del trabajo por ser cristianos y por ser personas radicales, pues gloria a Dios, porque Dios está con nosotros y Dios nos va a dar algo mejor. El Señor Jesucristo va a abrir más puertas, va a abrir más cosas, más bendición para nosotros, porque verdaderamente a nosotros nos falta aprender eso, de ser radicales y no dejarnos de llevar por las circunstancias, ni las personas, ni de por nadie. O sea, mi fe no está en juego, mi creencia en Dios no está en juego. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios, yo tengo que ser radical ante las personas para poder recibir bendiciones y tener la absoluta confianza de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Esa es la fe que nosotros tenemos, en que si está escrito en la palabra de Dios, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, es porque así es, y yo tengo que pararme en esa palabra. Eso es algo que nos está enseñando hoy este libro, este capítulo 3 del libro de Daniel. Y mire que a lo último dice que Nabucodonosor, cuando salieron ellos ni siquiera salieron oliendo a humo. No se les chamuscó ni siquiera las pestañas, después de que era 7 veces el juego. ¿Y sabe qué dijo Nabucodonosor después? Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Desafortunadamente no quiso creer Nabucodonosor en el Dios. O sea, viendo esa maravilla, viendo ese milagro delante de ellos, y mire lo que pasó. Alabado sea el Dios de ellos. O sea, no fue capaz de decir voy a aceptar al Señor, sino que simplemente alabado sea el Dios de ellos. Y así nosotros damos testimonio. Cuando nosotros nos paramos firmes, y así nos vayan a echar, nos paramos firmes, el Señor nos dice a nosotros que nos va a rescatar del juego, de las aguas, de todas las cosas que nos pasen o nos vayan a pasar, o que el enemigo quiera meternos a nosotros en la cabeza o hacernos cualquier daño. Y dice que bendito sea el Señor, que mandó a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Dice: desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición sería eso en la vida de nosotros! Que no nos rindamos ante ningún Dios, que no nos rindamos ante el dinero, ni ante las posiciones, que no nos rindamos ante nada en la vida, sino que solamente al Dios de Israel, a Jesucristo, nosotros rindamos adoración y seamos solo sus hijos y seamos solo para Él. Y dice: por lo tanto, dice, decreto, si alguien cualquiera que sea de su raza, nación o lengua, o que habla en contra del Dios de ellos, será desplazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Y luego el rey los ascendió más a ellos y los puso en unos puestos más altos en la provincia de Babilonia. Esa es la fe que levanta. Esa es cuando nosotros estamos pasando por un desierto, por un juego, y nos paramos firmes y le creemos a Dios, pues el Señor se va a glorificar en nosotros. No dejemos de amedrentarnos por la situación, no importa lo que estemos viendo en los ojos, no importa lo que estemos sintiendo. Si el Señor dijo, lo va a cumplir, y yo lo creo. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa confianza a cada uno de nosotros para creerle al Señor, para creer de que Dios es quien dice ser y que Dios va a hacer lo imposible, lo que la gente no cree, eso que de pronto creemos que no va a pasar, pues si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza tan grande, Señor, que tú nos has dado hoy, de poder tener esa convicción, Señor, de que así nosotros muramos, pues si morimos nos vamos para tu reino, Señor, y nos vamos contigo a tu presencia, Señor, que sería supuestamente lo peor, pero para nosotros el morir es ganancia, Señor. Pero si no morimos, Señor, gloria a ti también, Señor, pero muramos o no muramos, vamos a pararnos firmes, Señor. Tengamos trabajo, no tengamos trabajo, pase lo que pase, Señor. Hoy, Señor, declaro, Dios Todopoderoso, que nuestra fe
va a crecer más y que vamos a ser más radicales y vamos a creer en tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada persona que en este momento está escuchando este audio, a persona que de pronto está enferma, que de pronto le han dado un dictamen donde le han dicho que de pronto tiene cualquier enfermedad o cualquier situación o cualquier cáncer, cualquier cosa que haya querido el enemigo meter en su cuerpo, en este momento lo echo fuera en el nombre de Jesús y creo en un Dios sanador, en un Dios de milagros, en un Dios que puede salvar del juego y que puede rescatarnos a nosotros de la enfermedad y de las garras del enemigo. Así que declaro sanidad sobre los enfermos, declaro nuevas puertas, nuevos fuentes de trabajo para los que no tengan trabajo, declaro prosperidad para los que estén en necesidad, declaro todo lo mejor para cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús, creyendo de que Dios es poderoso para hacerlo. Y te doy gracias, papito lindo, porque tú eres un Dios bueno y eres grande, Señor, y poderoso. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.